Un gran abrazo, queridos hermanos y hermanas. Qué bueno encontrarnos una mañana más para compartir este tiempo de adoración al Señor, el canto, la oración y, por supuesto, la reflexión en torno a la palabra del Señor. Un abrazo a quienes son de casa, a quienes son de la Iglesia de Providencia, y un abrazo a la distancia y el deseo de bendición también a quienes, sin ser de la Iglesia, están también participando de nuestro servicio o escuchando estas reflexiones. Seguimos con el libro de Hebreos, la carta a los Hebreos. En esta oportunidad vamos a analizar un texto muy cortito, el capítulo 7, los primeros 3 versículos. Capítulo 7 de Hebreos, versículos 1 al 3. Es posible, por supuesto, como ustedes saben, para quienes se están incorporando hace poco, encontrar en las plataformas de nuestras virtuales de nuestra iglesia todos los sermones anteriores, todas las series, esta de Hebreos, que es la última, pero también otras que nuestra iglesia ha venido realizando hace algunos años. Así es que bueno, quien se siente hoy perdido y tiene el tiempo para retomar lo antes dicho, es posible ponerse al día con estos textos, ¿no? Bien, vamos a leer Hebreos capítulo 7, versículos 1 al 3. Dice así: Este Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, salió al encuentro de Abraham, que regresaba de derrotar a los reyes, y lo bendijo. Abraham, a su vez, le dio la 10ª parte de todo. El nombre Melquisedec significa, en primer lugar, rey de justicia, y además rey de Salem, esto es, rey de paz. No tiene padre, ni madre, ni genealogía, no tiene comienzo ni fin, pero a semejanza del Hijo de Dios, permanece como sacerdote para siempre. El sermón pasado terminó mencionando a esta figura enigmática del Antiguo Testamento, de la cual se narra en el Antiguo Testamento una muy breve aparición en la historia de Abraham. Se trata de Melquisedec. Melquisedec, un nombre al que no estamos siempre mencionando y cuya historia no siempre conocemos muy bien. El autor de la epístola a los Hebreos, luego de haber mostrado a lo largo de la epístola la superioridad de la gestión de Jesús en vincularnos con Dios respecto de los profetas, de la ley, del propio Moisés, de los ángeles, de Josué, etc., ha ido punto por punto desmantelando cualquier esperanza religiosa que no esté realmente fundada en Cristo. Luego de haber mostrado, la superioridad de Jesús respecto de todos estos personajes y todas estas instancias, ha comenzado a hablar de la superioridad de Jesús en cuanto al sumo sacerdote de la ley mosaica. Y al hacer esto, recurre a la figura de Melquisedec para mostrar que existe un vínculo con Dios que es incluso anterior a la ley mosaica, ¿no? Vamos a ver en un segundo más que Melquisedec es un personaje muy anterior a Moisés, a la ley, al judaísmo en general. Entonces, recurre a Melquisedec para mostrar que existe un vínculo con Dios que es anterior a cualquier creación de una casta o algo por el estilo que pueda uno encontrar en la ley de Moisés. Ejemplo de esto es precisamente la existencia de este sacerdocio de Melquisedec que no puede atribuirse a la sangre o al linaje de Israel. Y por eso con esto insiste en que el vínculo con Dios, la entrada, el acceso a Dios, no está mediado por ningún tipo de determinación de sangre, de linaje o de genealogía.
Vamos a detenernos en dos elementos importantes en esta reflexión. En primer lugar, nos vamos a detener para explicar un poquito quién es este Melquisedec. Y en segundo lugar, en qué medida este recuerdo de Melquisedec realmente ilustra lo que es Cristo para la fe que el escritor de la carta quiere proponer a sus primeros receptores. ¿Quién es este Melquisedec? Miren los versículos 1 y 2. Este Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, salió al encuentro de Abraham, que regresaba de derrotar a los reyes, y lo bendijo. Abraham, a su vez, le dio la 10ª parte de todo. El nombre Melquisedec significa, en primer lugar, rey de justicia y además rey de Salem, esto es, rey de paz. La historia de Melquisedec, el relato donde aparece en la Biblia mencionado Melquisedec, está solo en el libro de Génesis en el capítulo 14. Hay una mención más en un salmo que mencionamos en algunos sermones atrás, pero es una muy breve mención. Aparte de eso, no existe en otro lugar de la Biblia. En el capítulo 14 de Génesis, ahí tenemos que ir para por lo menos tener una pincelada de a qué relato está haciendo alusión el autor de esta epístola. Miren el capítulo 14 de Génesis, ustedes lo van a ver proyectado o en sus pantallas. El capítulo 14 de Génesis, el versículo 17 al 20. Se están relatando las historias de Abraham, las vivencias de Abraham. Cuando Abraham volvía de derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que estaban con él, el rey de Sodoma salió a su encuentro en el valle de Sabe, es decir, en el valle del rey. Y Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, le ofreció pan y vino. Luego bendijo a Abraham con estas palabras: que el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, bendiga a Abraham. Bendito sea el Dios Altísimo, que entregó en tus manos a tus enemigos. Entonces Abraham le dio el 10º de todo. Este es el relato, esta es la aparición muy breve de este personaje descrito como sacerdote, descrito como rey y descrito de forma tal que al autor de la epístola a los hebreos le parece que representa lo que Cristo representa en nuestros tiempos o en el tiempo de la carta. Este Melquisedec es descrito como sacerdote del Dios Altísimo. Es un sacerdote cuyo sacerdocio, valga la redundancia, no pertenece a la orden o a las órdenes que estipulan las leyes de Moisés. En la época de Moisés hay sacerdotes, hay un sumo sacerdote. Dentro de los sacerdotes hay una gran cantidad de subdivisiones, todas esas subdivisiones al servicio de un mejor culto al Señor. Hay toda una estructura que es muy interesante porque tiene que ver con un linaje. No se llega a ser sacerdote en la ley mosaica si no perteneces a una determinada descendencia, a un linaje, a una determinada familia. Pero este Melquisedec se le llama sacerdote del Dios Altísimo, pero su sacerdocio es muy anterior a Moisés. No se explica de qué orden puede ser, porque además el texto no narra cómo nace, no narra de dónde viene, no narra tampoco cómo termina su ministerio. No dice quiénes son sus padres, no dice a qué tribu pertenece, no dice a qué linaje pertenece, ni tampoco dice cuándo muere, ni cuándo terminan sus días. Solo se dice que Melquisedec
bendijo a Abraham, algo que los sermones de la próxima semana ya van a intentar explicar, porque la epístola a los Hebreos menciona algo más de esta historia. Pero se dice que Melquisedec bendice a Abraham y que Abraham le dio el diezmo de todo lo que había obtenido en esta victoria militar de la cual Abraham venía con su gente. El escritor de Hebreos, entonces, buscando un ejemplo que ilustre en qué sentido Jesús es superior a cualquier sacerdote o sumo sacerdote de esta religiosidad mosaica, encuentra que el relato de Melquisedec le sirve. Jesús, ha dicho Hebreos, es un gran sumo sacerdote, pero no vayamos a medirlo con las categorías de la religiosidad mosaica que los receptores de la epístola conocen. Es un sumo sacerdote, pero no de esta ley, no de esta forma de religión, sino uno como lo era Melquisedec. Ahora, ¿cómo ilustra esta historia y estas características de Melquisedec el sacerdocio de Jesús del cual Hebreos quiere hablar? Miren el versículo 3, volvemos a Hebreos, capítulo 7, versículo 3. Está hablando de Melquisedec. No tiene padre, ni madre, ni genealogía. No tiene comienzo ni fin, pero a semejanza del Hijo de Dios, permanece como sacerdote para siempre. Hebreos capítulo 7, versículo 3. No tiene padre, no tiene madre, no tiene genealogía. No se narra. Ya vimos que cuando fuimos a leer a Génesis, la historia de Melquisedec en su encuentro con Abraham, este Melquisedec, nadie sabe cómo se originó su sacerdocio, si alguna vez terminó, de qué linaje era. El escritor de Hebreos se aprovecha de esto. No tiene padre, no tiene madre, no tiene genealogía. Especialmente esto de la genealogía es importante por lo que decíamos hace un rato. Por eso nos damos cuenta que esto es lo que quiere destacar al usar el ejemplo de Melquisedec. No pertenece a un linaje reconocido por la religiosidad mosaica. No tiene comienzo ni fin, tampoco se narra, pero al contrario, permanece para siempre, al igual que, dice Hebreos, el Hijo de Dios. Permanece para siempre. Ahora, no es que Hebreos esté diciendo que Melquisedec realmente no tiene origen, no tiene fin y permanece para siempre siendo un personaje eterno. No, el relato lo presenta sin mencionar, tal vez porque es irrelevante, su inicio, su fin y su linaje. Pero se detiene a mencionar que es sacerdote del Dios Altísimo. Ahí encuentra Hebreos, entonces, estos elementos de comparación. Pero el reflejo de esta descripción que se hace de Melquisedec es la caracterización de Jesús como sacerdote. Su ministerio intercesor no se sustenta en un origen genealógico. No es relevante para Hebreos y para el ejercicio intercesor de Jesús trazar un linaje hasta un antepasado importante como lo habría hecho la tradición judía. Para Jesús no es relevante, para Hebreos no es relevante que esto se diga o no de Jesús. Su ministerio no caduca, el de Jesús, por cierto. Por eso le parece importante a Hebreos que el relato de Melquisedec deje esto omitido.
Su ministerio no caduca y la existencia del Señor no tiene fin, por supuesto. El elemento de comparación más significativo, a mi juicio, que nos presenta Hebreos entre Jesús y Melquisedec es el carácter permanente de su función como sacerdote, ¿no? El escritor de Hebreos ha dicho que Melquisedec no tiene origen, fin, permanece para siempre, a la semejanza del Hijo de Dios. Significa que Hebreos estima que este Hijo de Dios del cual está hablando permanece para siempre. En su rol de sumo sacerdocio, de sumo sacerdote, permanece para siempre. Este carácter permanente de la función es importante. De nuevo, no es que Melquisedec lo sea, pero nuestro autor se aprovecha de esta omisión que hace el relato del Antiguo Testamento para señalar que en este sentido de una permanencia en el espacio y en el tiempo, Jesús es un sacerdote del mismo tipo que Melquisedec. El sacerdocio de Jesús es para siempre. En su obra de intercesión ante el Padre no tiene determinaciones de tiempo, pero tampoco tiene determinaciones étnicas. No intercede por los que son judíos solamente, no intercede por los que son blancos solamente, no intercede por los que son de una etnia específica o de un color específico. Él no tiene genealogía, no intenta trazar su origen a un antepasado importante. Su origen y su fin, estamos hablando de Jesús, se pierden en la eternidad. En la eternidad, en la dirección del origen, en la eternidad, en la dirección del futuro. Sin embargo, su servicio sacerdotal, tal vez precisamente porque hay solo eternidad a su alrededor, su servicio de sumo sacerdote es siempre presente. Miren qué curioso. No se puede decir un origen del Hijo de Dios. No se puede hablar de un fin del Hijo de Dios. Ni su sumo sacerdocio que esté limitado por estas categorías. Y sin embargo, su acción en nuestro favor es siempre presente. Por eso, queridos hermanos y queridas hermanas, queridos amigos y amigas que hoy ven esta reflexión. Hoy, ayer, mañana, si el Señor nos permite estar vivos, el sacerdocio de Jesús, abriendo la puerta para darnos acceso al Padre, esa función sacerdotal, ha sido y será efectiva para todos nosotros, para todos aquellos que honestamente busquen la misericordia del Señor. Cuando estemos muy mal espiritualmente hablando, cuando pareciera que solo el pecado es aquello que nos caracteriza, pero también cuando estemos viviendo momentos de mucha victoria espiritual, su sacerdocio será efectivo para nosotros. Cuando estemos en la cima del éxito de nuestros proyectos en la vida, pero también cuando estemos en el abismo más profundo de la angustia a causa del fracaso. Y estas cosas siempre nos tocan vivir en alguno u otro momento. El sacerdocio del Señor, abriendo puertas para que entremos a la presencia del Padre, será efectivo para nosotros, porque es un sacerdote que permanece para siempre. Ese elemento lo vamos a guardar y lo vamos a dejar en el corazón a partir de estos breves versículos que comentamos hoy. La capacidad de interceder del Señor en nuestro favor, porque eso es lo que hacen los sacerdotes ante el Padre, no termina nunca, no caduca. Su acción,
su función, su ministerio, la posibilidad de que interceda por nosotros para que estemos en permanente comunión con el Padre, es una función que permanece para siempre. Por eso no necesitamos levantar otros sacerdotes. Por eso no necesitamos elegir a otros sacerdotes. Por eso no necesitamos tomar caminos alternativos. Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, según un orden no de la religiosidad judía, sino de un orden que aparece como ejemplificado en Melquisedec, que no tiene datos históricos más que eso, es un sumo sacerdocio que nos bendice hoy, nos bendijo ayer y nos bendecirá mañana, y a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestras hijas, cada vez que uno de nosotros, desde la angustia o desde el éxito, clamemos por Él, Él está ahí, porque permanece para siempre. Eso debiera darnos tranquilidad, eso debiera darnos seguridad. Oramos al Señor. Gracias, Señor, por permitirnos este momento en que abrimos la Biblia y encontramos en ella, Señor, una palabra que también nos impulsa a vivir de forma más consistente esta vida de seguimiento de Jesús. Nosotros necesitamos de este sacerdocio, Señor, siempre. Cuán lejos estamos de ti tantas veces y otros momentos cuán cerca parece que nos sentimos. Gracias porque aunque nuestros niveles de entusiasmo suelen ir cambiando, tu función sacerdotal, Señor, permanece para siempre. Eso nos da tranquilidad, eso nos da seguridad. Gracias por este tiempo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.